Esta noche vamos a hablar acerca del Dios que amamos y vamos a tratar cosas que son sumamente interesantes. Primero, quiero revisar algo de la parte teológica que nos conviene conocer en cuanto a Dios. Cosas que vamos aprendiendo, como lo ponemos en la pantalla. ¿Se acuerdan que la semana pasada dimos el símbolo, o presentamos el símbolo más usado para la Trinidad, que es este que ustedes ven en el rincón? Y este símbolo, el círculo, representa la eternidad de Dios. Un círculo no tiene comienzo, no tiene fin. Entonces está la triqueta en el medio, cada una representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y este símbolo nos viene desde el tercer siglo. Así que es un símbolo antiguo, pero muy usado por la Iglesia. La primera cosa que tenemos todos que establecer como cristianos es que Dios es uno. Dios no es tres, Dios es uno. En segundo lugar, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que este Dios que es uno se presenta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, puesto que el Padre o que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres palabras sinónimas, tres cosas distintas. Un Padre es distinto a un Hijo, el Espíritu es distinto al Hijo y al Padre. Ya que son palabras sinónimas, entendemos, o no son palabras sinónimas, entendemos que cada nombre añade aspectos acerca de cómo es Dios y cómo podemos entender algo de su persona. ¿Cómo podemos entender que tres es uno? Al tratar de comprender la Santa Trinidad, cada persona agota nuestra capacidad para concebirlo. No sé si usted pasó un poquito de tiempo, ustedes que estuvieron aquí en la última grabación, pasaron algún tiempo tratando de entender esto. Y mientras más uno trata de entenderlo, parece más confundirle a uno. Es una cosa sumamente compleja y difícil de concebir. Y el problema es que queremos concebir al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como si fueran tres seres materiales, así como nosotros. Y es ahí donde comienza nuestro problema. Pero Dios no es material. Dios es espiritual. En su ser, Él es muy distinto a cómo somos nosotros. Está la tendencia aún nuestra de imaginar que Dios tiene una figura como la nuestra, que Él tiene un cuerpo como el nuestro. Pero Dios no tiene cuerpo. Nos dice la palabra de Dios que Él es espíritu. Y por lo tanto tenemos, al pensar de Dios, que concebir de Él en otras esferas y de otras maneras, porque Él es muy distinto a nosotros. Cada una de las tres personas está en las otras dos. El Hijo, por ejemplo, está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Nos dice Juan 10:38. Tal concepto de uno estar en otro es inconcebible. No podemos entenderlo, pero sencillamente es cosa que nos dice la palabra de Dios y por lo tanto lo tenemos que aceptar. Dios es entonces incomparable. Todo en Dios es distinto a todo lo demás que existe. Él no se asemeja a lo creado. Él lo creó. Dios es un ser espiritual. A su vez, todo lo que vemos en Dios es perfectamente divino. Por tanto, Él no es material, ni divisible,
como lo somos nosotros. Al ser hechos a su imagen, nosotros tendremos parentescos a Dios. Pero Dios no se parece a nosotros. No hay parentesco de nosotros en Dios. Esto nos deja, sin embargo, problemas. Por ejemplo, pensamos en el papel que juega Jesús, el Dios hombre. Él es la segunda persona de la Trinidad. Cuando muere Jesús en la cruz, aquí está la pregunta interesante. Cuando muere Jesús en la cruz, ¿muere Dios? Hemos dicho que las tres personas son inseparables. Y esta es una pregunta que se hace. Los filósofos hacen esta pregunta. ¿Murió Dios cuando murió Jesús en la cruz? Si es así, ¿murió el Padre también? Ya que son inseparables. ¿Murió también el Espíritu Santo? Solo podemos decir que Dios murió si entendemos que siendo Dios, Jesús murió. El ser que fue humanado, el que se hizo hombre. Recuerden que cuando pensamos de Jesús, hay dos personalidades en una. Él es Dios, 100% Dios, a la vez es 100% humano, pero es un solo individuo. Y lo que muere es su humanidad, y tenemos que tener eso bien claro. Sin embargo, el hecho que poseía una naturaleza divina aseguró que Él pudo expiar nuestros pecados. Ahora, hay una célebre frase que viene del año 1100 de un gran teólogo, un gran pensador cristiano, que se llamaba Anselmo de Canterbury. Y Anselmo dijo lo siguiente: no busco entender para entonces creer, sino que creo para poder entender. Y esta frase se ha repetido muchas veces cuando nosotros nos congregamos como cristianos, porque hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Empezamos a entender a Dios como un ser trino y a la vez uno cuando nosotros aceptamos lo que dice la Biblia, creemos lo que dice la Biblia y gradualmente Él nos va mostrando por las cosas que vemos en la Biblia y por las experiencias que tenemos con Dios, que esto literalmente es verdad. Ahora nos toca en esta segunda clase enfocar nuestra atención sobre Dios el Hijo. Empecemos con una declaración básica. Si Cristo no hubiese sido divino, jamás pudiera haber sido nuestro Salvador. Si no hubiese sido el verdadero Hijo de Dios, jamás pudiéramos nosotros haber llegado a ser también los hijos de Dios a través de nuestra fe en Él. Así que esto es fundamental, la divinidad de Cristo. Si no comenzamos con esto, ya empezamos en un pie equivocado. Él es Dios, y vamos a ver esto un poquito más adelante en la clase. Otra declaración fundamental: como hijos de Adán, condenados a muerte por nuestros pecados, la persona de la Trinidad más importante para ti y para mí es Jesucristo. El Padre no murió por tus pecados. El Espíritu Santo no murió por tus pecados. Para nosotros, los seres humanos, el más importante de la Trinidad es Jesucristo, porque Él dio su vida para que tú pudieses tener vida eterna. Ahora, hoy por la radio, la televisión, cuando se trata de personas divinas, ¿quién es la persona más comentada? ¿Alguien quiere atreverse a decir? El Espíritu Santo es la persona más comentada. Bien contestada la pregunta, es el Espíritu Santo. ¿Por qué será que el énfasis hoy día está sobre el Espíritu Santo y no está sobre Jesucristo? Si vamos al Nuevo Testamento, y yo lo he hecho, y leemos las veces que aparece Cristo Jesús, las veces que aparece Dios el Padre,
y las veces que aparece el Espíritu Santo, nos enteraremos de una cosa muy interesante. El menos mencionado en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. A veces los que estudiamos las personas de la Santa Trinidad nos preguntamos, ¿por qué es que se menciona tan poco al Espíritu Santo? Pero en casi cada página se menciona, y muchas veces, a Jesucristo. Y es precisamente cuando nosotros vemos a Dios de nuestra perspectiva como seres humanos, podemos nosotros darnos cuenta. Precisamente el más importante para nosotros es Cristo, porque Él murió por mis pecados. Él me trajo la salvación. Hoy se adora al Espíritu Santo más que a Cristo. Quizás es que se asume que el Espíritu Santo es la persona más importante, puesto que reparte los dones, da poder y unge con gracia. Y estas son las cosas del Espíritu Santo que más interesa a la gente. Quizás se ha llegado a creer que porque el Hijo ascendió a la diestra del Padre, ya no ejerce tanto poder acá en la tierra como cuando estaba acá. Se fue. Y no lo vemos aquí presente en nosotros, aunque la Biblia enseña por todas partes que Él está tan aquí como el Espíritu Santo. Pero si nos guiamos por la Biblia, Jesucristo siempre debe tener la preeminencia. Vemos que Dios le da la preeminencia, Dios el Padre, Dios el Hijo le da la preeminencia. Y nosotros también, que nos llamamos cristianos, nota el nombre, cristianos, también debemos darle a Él la preeminencia. Él murió en nuestro lugar pagando la deuda que debíamos a Dios por nuestros pecados. Él murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Y por esto es importante para ti y para mí en todo momento de nuestra vida. En la Biblia, Cristo recibe los gloriosos tributos. Ahora, nótese, no es porque Él sea más importante que el Padre o el Espíritu Santo. No es porque sea más poderoso, ni más virtuoso, ni más valioso que el Padre o el Espíritu. Los tres son igualmente Dios y los tres son importantísimos para nosotros. Todo es a cuenta de la obra salvadora que realizó a favor de la humanidad. Obra que solo como Hijo de Dios pudo Él haber efectuado. Por esto es que Cristo tiene la preeminencia. Y sigamos. ¿Qué es lo que más necesita el ser humano? ¿Qué es lo más importante para ti? La respuesta bíblica: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya empiezan a ver por qué Jesús es tan importante. Él es el que tiene el remedio que más tú necesitas y que yo necesito: el perdón de mis pecados para poder tener una eternidad con Cristo. Ahora, hay 5 importantes pasajes en la Biblia que hablan de la grandeza que logró Jesucristo. Y queremos revisar estos 5 pasajes, los más prominentes y más importantes en cuanto a la persona de Cristo. El primer pasaje es Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ya ven la importancia de Jesucristo? ¿Vieron en las últimas frases ahí la exaltación de Jesucristo? Veamos. El pasaje revela la pasada gloria eterna de Dios el Hijo allá en el cielo.
En segundo lugar, la renunciación voluntaria que él hizo. La humillación al hacerse hombre. La muerte sustitutiva sufrida por él. La increíble exaltación del Padre al Hijo. Estas cosas todas aparecen en el pasaje que acabamos de leer. Vamos a ver algunas cosas. Nos da estas explicaciones. Se despojó a sí mismo. El Hijo de Dios abandonó sus grandes privilegios divinos cuando se hizo hombre, porque vino para padecer por nosotros en carne. Y este es uno de los grandes milagros y misterios de la palabra de Dios, que Dios, el Todopoderoso, se haya hecho carne como tú y yo, y vivir Dios en carne aquí en esta tierra. Este fue el ejemplo que nos dio Cristo de cómo es Dios y cómo nos ama Dios. Ahora, esa humillación de Cristo, como es llamada, no quiere decir que el Hijo dejó de ser Dios, ni que cambió su divinidad por humanidad. Ya lo dije, Él es el Dios hombre, 100% Dios, a la vez que era 100% hombre. Y nosotros tampoco podemos entender eso, pero es lo que nos dice la Biblia y por eso lo creemos. El pasaje habla de Cristo como el Hijo de Dios que voluntariamente descendió al mundo para pagar con su propia muerte el castigo que cada uno de nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados. Parte del problema que creo que tenemos hoy día es que no concebimos lo terrible que es el pecado. Hemos llegado a aceptar al pecado como algo natural, como algo que todo el mundo hace. Y no vemos en el pecado la gran ofensa que cada uno de esos pecados es a Dios. La muerte de Cristo casi es como un ejemplo. Y no llegamos a considerar que cuando Cristo murió en la cruz, allí estaba yo muriendo en Él. Y que esa muerte representa lo que yo debía haber pagado. Y Él lo pagó por mí. Eso es lo terrible del pecado. Ahora, por ese acto singular de humillación y obediencia, Dios lo exaltó, nos dice la palabra, hasta lo sumo. No hay más exaltación que se pueda dar a una persona. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿A dónde? Nos dijo el texto, en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Qué tremenda declaración. Y este es el primer pasaje que nosotros consideramos. Vamos al segundo. Colosenses 1, 15 al 20. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Qué declaraciones acerca de Cristo? Y necesitamos considerar estas verdades. Esto es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a quién es Jesucristo. Y debemos conocerle así. Ahora, el énfasis de este pasaje. El Hijo es igual al Padre, es Dios. El Hijo como Dios es el creador de todo. El Hijo siempre ha existido junto al Padre. El Hijo es el que mantiene y preserva todo. El Hijo es la cabeza de la iglesia. El Hijo con su sangre ha reconciliado todo lo afectado por el pecado.
con el Padre. Todo el desastre que ha traído el pecado sobre esta tierra lo ha reconciliado Jesucristo. Por eso vamos a tener cielo y por eso tenemos eternidad, por lo que hizo Cristo. Ahora, dos palabras que necesitan ser explicadas. Una es, Él es la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Significa es copia o semejanza. Con esta palabra griega, Pablo declara que Jesucristo es igual al Padre, o de la misma sustancia que el Padre, o la divinidad que Él tiene como persona en la Santa Trinidad. Es parecido a un espejo. Ver a Cristo es ver al Padre. El sentido de primogénito. En griego, la palabra tiene referencia a rango o a posición, mucho más que es el hijo de una persona, engendrado por una persona. Quiere decir rango o posición. Pablo usa la palabra como la empleaban los griegos, en sentido de que Jesucristo es el primero en honra y gloria debido a su rango y posición como hijo de Dios, igual a Dios, ya que es, como decimos ahí, igual al Padre. Cristo es la cabeza de la iglesia. En 1 Corintios 12 al 27 se habla de la iglesia usando la figura de un cuerpo con todas sus partes. Allí explica claramente que Cristo Jesús es nuestra cabeza. No lo es un papa, no lo es un pastor, no lo es un mentor, ni tampoco lo es el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La historia cristiana muestra que los desvíos comienzan cuando las ovejas comienzan a seguir las órdenes dictadas por otras pretendidas cabezas que usurpan el lugar de Cristo, pretendiendo ser ellos los que tienen el poder, tienen la sabiduría y la autoridad para dirigir a la iglesia de Cristo. Están muy equivocados. Hay solo una autoridad y esa autoridad es Cristo. Él es mi cabeza y qué alegre estoy yo de esa realidad. Vayamos al tercer pasaje, y este pasaje es interesante porque es un pasaje que ha querido usar los testigos de Jehová. Y nótese, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Nótese lo que afirma el pasaje. El Hijo siempre ha existido, contrario a lo que dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Cristo nació de una virgen, que era un hombre que por su manera de vivir llegó a ser Dios, pero que no es eterno. Acabamos de leer que Él es eterno. El Hijo siempre ha estado junto al Padre. El Hijo es también Dios. El Hijo es el creador de todo. El Hijo es la fuente de vida. El Hijo imparte luz o condena las tinieblas. Si se pudiera traducir el primer versículo, cuando todas las cosas comenzaron, ya estaba el Verbo Jesucristo. Y el segundo versículo, y el Verbo era con Dios. Igualmente enseña la eternidad pasada de Cristo con el Padre. Él era con Dios, siempre ha estado con Dios. La tercera frase, y el Verbo era Dios, nos obliga a concluir que el Verbo era el mismo Creador, ya que añade, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nótese cómo en estos pasajes se van repitiendo ciertas verdades acerca de Cristo, su preexistencia, su igualdad con el Padre, el hecho de que Él es el creador de las cosas que existen. Si el Verbo fue el mismo creador, es imposible que primero haya sido un ser creado y que luego se endiosó. Es el argumento de los testigos. Ahora, vamos a lo que nos interesa a nosotros, la vida eterna en Cristo.
Es interesante ver que el apóstol Juan describe nuestra relación con el Verbo en términos de vida, de muerte, de luz y de tinieblas. Estas son palabras claves tanto en el Evangelio de Juan como lo son en sus pequeñas y breves cartas. Establece que toda vida viene por la palabra de Jesucristo. Muy en especial habla de la vida eterna, que solo viene como regalo de Dios a los que confían del todo en el Hijo que murió por sus pecados. En Él estaba la vida, Juan 1:4, y esa vida, y la vida era la luz de los hombres. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ahora mismo sobre él. Aquellos que han rehusado aceptar a Cristo, aceptar su palabra, Dios está contra ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Dios no puede ver el pecado. Y la única razón por que me puede ver a mí y a ti es porque Cristo vino y tomó tu lugar en la cruz y murió por tus pecados. Por eso Dios me acepta. No por lo que yo soy, pero por lo que Cristo ha hecho por mí. La luz brilla en las tinieblas. Cuando Juan dice, y las tinieblas no la comprendieron, habla de la dificultad que todo hombre tiene al confrontarse a Cristo. Cuando tú empiezas a hablar a una persona de Cristo, la mayoría de la gente no piensa de Cristo como Dios, ni el preexistente que siempre ha estado con Dios. Siempre piensan de María y Belén y el nacimiento de Jesucristo. Y lo ven como un hombre y empiezan a pensar, ¿cómo puede ese hombre haber hecho algo por mí? Y no les cabe en la cabeza que Él era Dios, que se hizo hombre, murió por mí en la cruz y me ofreció vida eterna, que es lo que Él ha hecho por nosotros. Esa dificultad la entendemos, puesto que la mayoría, al pensar de Jesús, no comienzan con su preexistencia, sino con la historia de su nacimiento. No ven a Jesús como Dios, sino como humano. Necesitan luz para verlo como el Dios que ha venido al mundo para salvarnos. Por eso se nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No creen que necesitan un Salvador, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El cuarto pasaje. Para mí estos pasajes son fascinantes, espero que también lo sea para ustedes. Nótese, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo al universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior que a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Interesante pasaje, Hebreos 1:1-4. El pasaje enseña que Dios es un Dios que habla, que comunica. Ahora Dios se ha dado a conocer por su Hijo, no por los profetas. Y cuando ese pasaje habla, está refiriéndose al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito por los profetas. Y el Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Jesucristo, Dios hecho hombre, y ahora el mundo ve a Dios en carne, que es lo tan importante. El Hijo es el heredero de todo, el Hijo es el creador del universo, otra vez se repite,
El Hijo es igual al Padre en poder y gloria. Otra vez se repite. El Hijo poderosamente sustenta el universo. Otra vez se dice. El Hijo logró el perdón del pecado, nos dice. El Hijo a la diestra del Padre gobierna todo. El Hijo es superior a toda cosa creada. Ahora, la suprema importancia de Jesucristo. La gran diferencia que hay entre los dos testamentos. En el Antiguo Testamento se reveló, como dijimos hace un instante, por los profetas, apuntando ellos a la venida del Mesías de Cristo. Dice Hebreos 1 al 4 que en el Nuevo Testamento Dios se revela directamente por medio de ese Hijo de Él que se encarnó, el glorioso Dios encarnado. Por eso el Nuevo Testamento es tan importante. No es que no nos falte el Antiguo, pero ahora en el Nuevo Testamento, al leerlo, podemos descubrir quién es Dios de una manera mucho más precisa y exacta. Ahora el quinto pasaje, y aquí quiero que pasen un tiempo pensando, porque esto es sumamente importante para todos nosotros. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo importante de este pasaje, esas increíbles palabras. Mientras que los otros 4 pasajes que vimos hablan de la grandeza de su persona, este pasaje se refiere a la grandeza de sus promesas. Si morimos con Él. ¿Qué quiere decir esa frase? La frase es condicional. Indica que si por la fe nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, que en esa muerte el Hijo de Dios cargó con todo el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, entonces esa muerte de Cristo es tan efectiva como que si nosotros mismos hubiésemos muerto junto a Él en la cruz. Entonces, si Él murió por mí, yo tengo que identificarme con Él. Y ahí está la condición. Por eso la frase es condicional. Si morimos con Él, ¿en qué sentido? En que aceptamos el hecho que Él murió en mi lugar. Y eso es lo que se predica en las iglesias evangélicas, o por lo menos se debe predicar todos los domingos. Porque este es el Evangelio. Cristo murió en mi lugar para que yo pudiera vivir, para que yo pudiera tener vida. Al identificarnos con esa muerte, la deuda total, no parcial, la deuda total que le debíamos a Dios a cuenta de nuestros pecados fue pagada por Cristo. Jamás alguna persona se puede salvar por medio de las obras que esa persona hace. Si yo pienso que puedo llegar al cielo por lo que yo hago, invalido la muerte de Cristo. ¿Por qué murió Cristo entonces? Cristo murió porque no había otro perdón para mis pecados. Y por lo tanto, eso es lo que yo disfruto como cristiano. Y si sufrimos con Él, ahora no es que nos hemos identificado con la muerte de Cristo en la cruz, nos alineamos con todo lo que tiene que ser seguir y obedecer a Dios como hijos de Él. Podemos aceptar los malentendidos y otros que no comprenden lo que ha pasado en mi vida. Nosotros podemos aceptar los rechazos, los vituperios, las críticas, los sufrimientos, las necesidades y desprecios. Y muchos, al ser cristianos, tienen que aceptar cosas de esta naturaleza. A veces nuestros propios familiares se burlan de nosotros y de nuestra fe. Eso es si sufrimos con Él. De eso se está hablando. Además, por el amor a Cristo, desechamos todo aquello
por lo cual Él tuvo que morir en la cruz, es decir, los pecados. Todas las cosas pecaminosas de este mundo. Y empezamos a vivir una vida que es distinta. No disfrutando del pecado, no divirtiéndonos como se divierte el mundo, pero hay otro estilo de vida que viene con pureza y sin pecado. Es una vida distinta que Dios pide de nosotros. Si le negáramos, Él también nos negará. Y aquí muchos se han equivocado en la interpretación. Algunos equivocadamente piensan que esa frase se refiere a una caída de un cristiano, a un fracaso, a un lapso, a una caída en pecado en la vida de una persona que es cristiana, y que esa caída en pecado entonces resultó en la pérdida de la salvación. Mis hermanos, eso no es lo que quiere decir. No, se refiere a los que no creen en Cristo, no a los cristianos, a los que rehúsan aceptarle como Dios y como Salvador. A esos Él negará, pero a aquellos que le han aceptado, Él jamás negará. Él siempre me aceptará a mí como hijo suyo por lo que Él hizo en la cruz en mi vida. Siempre seguiré siendo hijo de Dios. Nótese, y vamos a ver esto. Precisamente la frase que sigue lo aclara, ya que esta es la que habla de fracasos y caídos. Si fuéramos nosotros infieles, si yo como un cristiano caigo en pecado, si yo hago algo que no debiera hacer como cristiano, ¿qué dice? Él permanece fiel por lo que hizo en la cruz. La muerte en la cruz de Cristo fue tan tremenda que cubre todo pecado de aquellos que vienen a Él. ¿Cómo es eso posible? Eso es lo que me dice la Biblia, y eso lo creo. Y en eso me glorío, que yo en Cristo estoy seguro. No tengo que temer nada. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué distinto es Él a nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él murió por los pecados, eso quiere decir que Él muere por mis pecados. Él no puede ser infiel a lo que Él ha hecho y a lo que Él ha prometido. La grande promesa, si fuéramos infieles y Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aunque yo llegara a fallarle o a serle infiel, Él nunca, nunca, nunca le será infiel. Es la palabra de olor de Dios, de un Dios que no puede mentir. Nunca me abandonará. Siempre estaré seguro bajo su cuidado. Él siempre vendrá a la defensa de los Les Thompson, y ahí puedes poner tu nombre, si eres un hijo de Él, si has confiado en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Mis hermanos, esto es increíble. Qué grande texto el que estamos considerando ahora mismo. Para siempre mío es Él y yo de Él. Recordemos finalmente que aunque Jesús es el gran mediador de la salvación, en ella obró también el Trino Dios. Pero aquí hay un índice, nos dice Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí está hablando del Trino Dios, incluyendo al Padre nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, y por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra esa renovación. Él es el que hace esto posible y obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. ¿Cómo? Abundantemente. Qué grande y qué bueno
Y qué glorioso es el Espíritu Santo. Pero lo hizo, ¿por qué? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo que Él hizo en la cruz, todo esto es posible para nosotros. Qué grande es Cristo. Qué inigualable Salvador tenemos. ¿Cómo nos debemos gloriar en el hecho de que Él vino y que Él murió por nuestros pecados y que Él es nuestro Salvador y que Él permanece fiel para siempre?